Vamos a estar en Mateo 18, versículos del 15 al 20. Mateo 18, si usted está en una de estas páginas, página 1499. Mateo 18, del 15 al 20. Este mensaje se titula Reunidos. Dice así la palabra de Dios: si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a uno o dos más, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso la iglesia no le hace caso, trátalo como que si fuera un incrédulo o un renegado. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Además les digo que si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, se les dará concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esta es palabra de Dios. Vamos a enfocarnos en particular en ese último versículo, un versículo muy famoso y claro, muy usado, bien usado y a veces abusado. Es el versículo que dice: porque donde quiera, esta es otra versión, porque donde quiera 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré yo, ¿no? Y está hablando de que el sentido de unión, ¿no? Pero también está hablando sobre la oración. Entonces, en esta noche, como estamos haciendo esta serie sobre las oraciones de Jesús, Jesús está aquí orando y está diciendo, claro, una promesa sobre la oración, pero también está hablando sobre la iglesia. Para poder entender verdaderamente lo que significa esto, tenemos que ver el contexto de los versículos en que hemos leído en esta noche, porque no se puede robar una parte de otra, porque de verdaderamente todo va junto. Entonces, primero vamos a comenzar donde leímos en los primeros versículos, que está hablando sobre un problema. Ve que dice: si tu hermano peca contra ti, ve a solas y haz una explicación. Entonces hay un problema, primeramente quiero que deje entendido, entre hermanos. El problema no es entre una persona que está en Cristo y uno que no conoce a Cristo. Porque cualquier persona, claro, que no conoce al Señor, deberíamos tratarlo como un inconverso, como una persona que no conoce el Evangelio. Pero está hablando en realidad entre problemas de hermanos, entre la iglesia. Hay un hermano causó un pecado, algún malentendimiento, y hay un pecado. Y estas son las instrucciones de Jesús sobre cómo uno debe tratar con un problema. Bueno, es bien fácil, 1, 2, 3. ¿Okay? El Señor dice que debemos confrontar a esta persona, lo cual es interesante porque Él nunca dice que, bueno, déjenlo y oren por él, como mucha gente dice hoy en día: voy a orar por la persona, o posiblemente no voy a hablar con ella porque no quiero tener conflicto. Es lo opuesto. Jesús dice que debemos confrontar a la persona, debemos confrontar a la situación. So Jesus says the opposite. He says that we should actually confront the person, we should actually go to them, we shouldn't avoid them. Y primeramente, como ven en el versículo 15, dice que ve a solas con él y hazle ver su falta. ¿Por qué será a solas? Posiblemente pensamos para guardar la persona, guardar el pecado. Si la persona está en algún pecado en particular, no sabemos cuál sea. Posiblemente mintió, posiblemente una relación fuera de matrimonio. Cualquier sea el pecado, dice que uno debe ir a la persona directamente, individualmente. Lo cual es fuerte, ¿no? Porque a veces eso requiere un coraje, requiere una fuerza que a veces no tenemos para poder enfrentarnos con alguien, decirle: hermano, yo sé que usted está en algún pecado en particular y quisiera hablar con usted con esto. No sabemos cuál es el pecado, pero por alguna razón Jesús dice, bueno, para proteger, en un sentido se hace a solas, pensamos para posiblemente proteger a la persona y no que se cause que no se haga chisme y escándalo. Y dice que si se resuelve el problema, ¿qué pasa? Te has ganado a tu hermano. Lo cual es una frase muy interesante, es como que si es algo bueno, es algo positivo. Muchas veces en lo que estamos discutiendo de confrontación, la gente lo ve muy negativo, muy como la mala disciplina, y no, es bueno. En la iglesia debe haber buena disciplina, y el propósito de la disciplina es que ganar
a mi hermano. En otra palabra, que mi hermano vea que la verdad, vea la luz, cualquier sea la situación. Pero siendo realista el Señor, ¿qué pasa? Él sabe que a veces las cosas no salen bien. No, te vas a hablar con alguien, uno piensa posiblemente cómo va a ir y las cosas no van bien. Entonces, ¿cuál es la solución? Versículo 16, pero si no, lleva contigo a 1 o 2 más. Entonces ven que está subiendo el número. El primer número es 1, yo y la persona. El segundo número es que yo, 1 más o 2 más. O posiblemente ahora somos 2 o somos 3. Para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 personas. Y parte del propósito, dice aquí Jesús, es que cuando se enfrente la persona y posiblemente haya algo resuelto, todos somos testigos. Y nadie puede otra vez hacer chisme y decir, no es así, él dijo que él no iba a hacer eso, él dijo que no iba a devolver el dinero, o que no iba a volver con su esposa, o que no iba a negarse las cosas que había leído o malentendido. No, hay 2 testigos para decir que las cosas son exactamente como pasaron. Ven que es un proceso posiblemente hasta legal. Es un proceso en un sentido legal. Tengo 2 personas que pueden testificar y decir la verdad, no es así como es. Bueno, si todo pasa bien, ¿qué pasa? Ganamos a nuestro hermano. Pero si pasa mal, ¿qué dice Jesús? Ahora tienes que incluir más personas. Dice el versículo 17, si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y esta es una de las pocas ocasiones, especialmente en los evangelios, que se usa la palabra iglesia, que es la palabra eclesia en griego. Y Jesús está diciendo que ahora vas a incluir un cuerpo de personas. ¿Está diciendo Jesús que tú debes venir aquí al frente y decirle a todo el mundo el pecado? No, Él está hablando de los líderes de la iglesia. So, el pastor, los ancianos, los diáconos, que ellos se reúnan y puedan discutir este problema. Ahora estamos hablando ya de varias personas. ¿Por qué? Porque se requiere ya un cuerpo con más autoridad. La cosa se ha vuelto seria. Posiblemente esta persona no quiere aceptar verdades en la Biblia, como es muy popular hoy en día. Posiblemente la persona no quiere aceptar lo que dice la Biblia sobre la creación y dice, no, la evolución así es. Posiblemente quiere la persona aceptar cierta enseñanza sobre el homosexualismo y dice, no, deberíamos aceptarlo y casarlo en la iglesia. Depende de cuál sea la enseñanza, o lo que sea, ya se vuelve un problema ya problemático y se tiene que reunir la iglesia con la persona. Pero des en cuenta que la confrontación, el conflicto no es para destruir la persona. Es para devolver la persona, ganárselo y para que sea un hermano otra vez. Y des en cuenta que al fin de todo, después de todo este esfuerzo, dice Jesús, y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como que si fuera un incrédulo o un renegado. En otras palabras dice Jesús que si ya llegaste al punto que hiciste todo lo posible, ahora tienes que tratar a la persona como un incrédulo o un renegado. En otras palabras está diciendo que debe tratar a la persona como que si no conociera al Señor, lo cual no es negativo. Y no voy a pasar mucho más tiempo en esto, pero siempre este texto se ha usado para excomunicar a alguien de la iglesia. Vamos a sacarlo, ya no está aquí. Es lo opuesto. El propósito del texto es que si ya la persona no quiere aceptar de nada la enseñanza de la iglesia, tienes que tratarlo como que si no conoce a Dios. Bueno, ¿cómo estamos supuestos a tratar a los que no conocen a Dios? Con amor. Con amor. Estamos supuestos a amarlos y tener algún tipo de relación, pero ya no son parte del cuerpo. ¿Okay? Y estoy seguro, yo voy a conectar todo esto más tarde de lo que estamos hablando. Después dice el Señor, versículo 18, que estamos supuestos a atar y desatar. Entonces dice que les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Lo cual es una frase muy rara. Okay? So if you're reading this in English, he's talking about binding and loosing. Okay? Atar significa ¿qué? Coger algo, okay, y amarrarlo, ¿no? Okay? Ya no va para ningún lado. Desatar significa ¿qué? Estar libre. Es algo bueno. Lo desaten, ahí está. Y Jesús repite esta frase otra vez después en el versículo 19. ¿Qué es lo que está hablando aquí Jesús? ¿Por qué Él está hablando primero de la disciplina? Okay, de qué hacer que hay un conflicto. Después Él está hablando sobre
qué debemos atar y desatar. Y de que, en otras palabras, hay un consenso entre dos personas, hay un acuerdo de lo que deben atar y desatar. Esto es lo que yo pienso que el Señor está diciendo. En sentido de atar, Él piensa que debemos atar el pecado, dolor, el quebranto y confusión. En otras palabras, debemos atar las cosas que son negativas. Las cosas que está trayendo a la persona en pecado. Nuestro hermano que, si usted ha tenido un hermano que le ha dolido su corazón, que está en adicción, que está en problema, que posiblemente rechaza el evangelio, esas son las cosas que queremos desatar. La confusión de que posiblemente no entienden las cosas. Eso es lo que dice el Señor, que entre hermanos, cuando ustedes oren, es lo que debemos pedir que el Señor ate. Lo que debemos desatar es perdón, gracia y entendimiento, lo cual posiblemente parece un poco raro, pero en otra palabra Él dice que debemos ser libres con nuestro perdón, libre con la gracia y libre con nuestro entendimiento. So he's talking about being loose or being free with these things, with forgiveness, grace and understanding. ¿Para qué? Para que la persona sea restaurada. Porque Él está hablando, claro, de hermanos, Él está hablando de la iglesia. ¿Y cuál es el papel de la iglesia en todo esto? Bueno, tenemos que tener un entendido de qué es lo que es la iglesia. ¿Es la iglesia el edificio, las paredes, cuando nos reunimos aquí una hora? ¿O son la iglesia el cuerpo? La iglesia, claro, es el cuerpo, son las personas. Lo cual es tan importante, por ejemplo, durante la semana, cuando nos mantenemos en una cadena de oración, nos mantenemos de los problemas, de los conflictos, de las oraciones, de las cosas que nos preocupan de nuestros hermanos. Y queremos ayudarle. Posiblemente queremos ayudarle de una manera financiera, posiblemente queremos ayudarle a mudar o a comer, o simplemente por orar por esa persona. ¿Para qué? Para que se sientan mejor. En las últimas 2 semanas en que hemos comenzado estos 40 días de oración, hemos tenido varias personas en el hospital. Es increíble. En las últimas 2 semanas hemos tenido muchas personas que han estado enfermas. Y cada vez estamos haciendo ¿qué? Estamos orando. ¿Por qué? Porque como iglesia es parte de nuestro trabajo. Queremos atar lo que es malo y desatar lo que es bueno. Y cuando estamos juntos como iglesia, tenemos una unión que sea especial, lo cual el Señor después habla, ¿no? El versículo 20, que 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. En otra palabra, el papel de la iglesia es especial. Es un papel que no se pudiera hacer simplemente uno quedándose en casa y tratando de ser iglesia. Yo he conocido varias personas que me han dicho eso. Pastor, yo no voy a la iglesia, yo conozco de la Biblia, yo la leo y yo hago iglesia en mi casa. Bueno, en un sentido eso es bueno y en otro sentido es malo. Es difícil ser iglesia uno solo. Uno solo no es iglesia, tú eres un individuo y una persona que tienes una relación con Cristo. Si estás hablando de tener un culto familiar entre tu familia, eso se entiende. Tú vas a abrir tu Biblia entre tu esposa y tus hijos, van a tener un tiempo de adoración y van a leer la palabra, eso se entiende. Pero aún eso tampoco no es completamente iglesia. Eso es algo que es parte de una familia, de un deber que se debe hacer. En la iglesia lo que se hace es lo que estamos haciendo. Se reúne para adorar junto, para oír junto, para testificar junto y para recibir la palabra de una manera que sea explicada, exhortada, como yo estoy haciendo ahora. Lo cual es necesario, como hemos leído varias veces en la Biblia. Posiblemente uno en la casa esté leyendo algo y dice, yo no entiendo esto. ¿Quién me lo va a explicar? ¿De dónde puedo entender esto? Entonces el papel de la iglesia es ¿qué? Explicar la palabra, tener estudios bíblicos, tener personas que puedan ser discipuladas para poder crecer en su entendimiento. Después de esta parte, el Señor tiene una parábola y quiero que leamos esta parábola para tener un mejor entendimiento de lo que el Señor está diciendo sobre atar y desatar. Vamos a comenzar ahí en el versículo 21. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces?
No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Y quiero que tengan este punto muy importante, miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía, para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se le pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Quiero parar ahí un momento. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Había una deuda tremenda, él no la podía pagar, él rogó y el rey en su misericordia, ¿qué hizo? Desatió. ¿Okay? Él desatió porque él rindó gracia y perdón a donde no se merecía. ¿Okay? En vez de atarlo, él rindió gracia y perdón. Tremenda gracia y perdón, porque estamos hablando de que este señor debía una cantidad que él no iba a poder pagar. Y claro, sabemos en esta primera parte de este ejemplo, de esta parábola, que es la historia del Evangelio. La historia del Evangelio es esta, que nosotros le debemos una deuda a Dios, la cual de ninguna manera podemos nosotros pagar. Aunque tratemos de ser lo más santo, lo más religioso, la persona más buena, no podemos pagar la deuda a Dios que debemos. Y lo dice claramente la palabra, que todos estamos separados de la gloria de Dios, que todos no podemos pagar esa deuda. Pero Dios en su gran gracia proveyó a Jesús para venir y hacer y pagar lo que no podíamos hacer. Él siendo el perfecto sustituto, 100% hombre, 100% Dios, cogió nuestro sitio en la cruz y pagó la deuda y pagó el precio del pecado y la muerte por siempre por nosotros. ¿Y ahora qué? Ahora estamos ¿qué? Libres. Hemos sido ¿qué? Desatados. Somos libres ¿para qué? Para crecer en Cristo, para que el Espíritu Santo crezca en nuestra vida. Y es que una vida totalmente diferente. ¿Cómo debe vivir esa persona ahora? ¿Cómo debe vivir este hombre? Este hombre debe vivir ¿qué? En gratitud, contento, con alegría, porque una tremenda deuda se le ha librado. Pero la historia no para ahí. Miren lo que pasa en el versículo 28. Al salir aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te pagaré. Pero él se negó, más bien fue y hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo que ocurrió, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el Señor mandó llamar al siervo. Siervo malvado, le increpó, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturan hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone corazón a su hermano. Es increíble, ¿no? Nosotros lo estamos leyendo y posiblemente ustedes se enojaron, ¿no? ¿Cómo va a ser que este hombre, después que el Señor le perdonó tremenda deuda, miles y miles, este otro no le debían, vamos a hacer una comparación, estamos hablando de miles o millones, y este hombre como que le debe $100, vamos a decir. Y él lo estrangula y lo tira a la cárcel. Y parece que como una tremenda hipocresía. Y eso es lo que pasa, dice el Señor, cuando nosotros no nos damos cuenta de la tremenda gracia que el Señor nos ha concedido a nosotros. Comenzamos a tratar a otras personas de esta manera. Y la parte que leímos anterior, el propósito es esto, es que si vamos a tener disciplina, si vamos a atar o desatar, lo vamos a hacer con un tremendo amor, sabiendo de que nosotros mismos ¿qué? Fuimos librados. Entonces cuando yo conozco a una persona voy a tener tremenda gracia porque gracia se fue dada a mí, amén. Y hermanos, ese es el centro del Evangelio. Este es el mensaje que tenemos que predicarnos
todos los días. Cada vez que usted conozca una persona que si usted se le sube la sangre, que trabaja con esta persona y dice, ¿cómo va a ser que él sale con la de él? ¿Cómo va a ser? O cuando esté manejando que alguien le bloquee. Cuando las cosas no van bien y se le sube a uno la sangre y dice, ¡ay! Que está bien enojado, es cuando más necesitamos acordarnos de esto. Y esto nos pasa a todos nosotros. Imagínense hasta en el contexto de la iglesia, en lo que está diciendo Jesús. Hasta en la propia iglesia pasan estas cosas. No olvidamos que somos hermanos, que si hemos todos sido adoptados, somos familia. Pero hay problemas hasta en las mejores familias, ¿no? Hasta en las mejores familias hay problemas. Hermanos que se pelean o se odian, padres y hijos que no se hablan. ¿Por qué? Por falta de un entendimiento de como lo que hemos leído aquí. Y Dios dice que una de las clave cosas es la oración. La oración parece que es lo que conecta a Dios a su iglesia. ¿Qué dice los versículos que leímos? Además, versículo 19, les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde dos o tres se unen en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Y el Señor está diciendo que si dos o tres de nosotros, hermanos, pues nos ponemos juntos y oramos y decimos, tenemos que orar por nuestro hermano Eli, él necesita de Dios. Vamos a orar por nuestro hermano Javier, vamos a orar por nuestro hermano. Y si estos hermanos se unen, el Señor dice que eso es algo especial. Porque estas personas, Él es una promesa que Él está oyendo lo que ellos están diciendo. Y estas personas entienden algo de gracia. Sí, porque hermanos, hay un peligro. Este famoso pastor lo dijo de esta manera, que hay un peligro de lo que se llama la gracia barata, que cheap grace. La gracia barata es a veces lo que nosotros nos damos a nosotros mismos. La gracia barata es cuando nos predicamos perdón sin requerir arrepentimiento, o bautizarse sin disciplina, o comunión sin confesión. La gracia barata es gracia sin discipulado, gracia sin la cruz y gracia sin Jesús viviendo encarnado en nuestras vidas. ¿Qué le está hablando de esta gracia barata? Bueno, que simplemente podemos venir a la iglesia, decir que amamos a Jesús, supuestamente aceptamos de Él, pero no vivimos de una manera de verdaderamente como personas que han sido perdonadas. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, como este hombre, no perdonamos. No extendemos gracias a todos como debemos extender la gracia. El que verdaderamente entiende la gracia que se le ha dado, una gracia que es muy costosa, que fue comprada por la sangre de nuestro Señor, esa persona entiende que debe extender gracia a todos. Pero la gracia barata, nada más la mantenemos para nosotros. No requiere nada. No requiere que nadie le dé cuenta. Y ese es el problema de lo que estamos hablando. Si vamos a ser de verdaderamente iglesias, tenemos que tener cuenta en nuestras vidas. No es, bueno, no me preguntes, no me hables, no me digas, yo amo a Dios, yo vengo y eso es simplemente. No, eso no es ser iglesia. Eso es ser un individuo que practica, como dice aquí, la gracia barata. Y esa no es la gracia de nuestro Señor. Porque nuestro Dios quiere que oremos los unos por los otros. Él quiere que cuando estén dos o tres, aún así ya son iglesia. Es interesante porque a veces se ven pocas personas, ¿no? Cuando uno está en iglesia. Pero dice el Señor que nada más se requiere dos o tres y ya ahí hay iglesia. Lo cual hubiera sido algo radical. En el tiempo de los judíos se requería un cierto número de hombres para poder tener un servicio. Y aquí Jesús está diciendo, no, si aún hay dos o tres, hasta eso es suficiente. ¿Y qué dice el Señor? Él no dice yo estaré ahí. Él dice allí estoy yo. Muchas veces la gente
mal entienden este versículo y piensan, bueno, tengo que esperar que venga esta persona para esperar al Señor. O vamos a esperar que se llene más para que se sienta el Espíritu. No, el Señor siempre está con nosotros. Él nos está asegurando en este versículo que cuando nos reunamos 2 o 3, aún Él está ahí. Es una tremenda aseguranza. ¿Por qué necesitamos esa aseguranza? Bueno, en parte por lo que acabamos de leer. Si hay un conflicto, especialmente un conflicto entre hermanos que se tiene que resolver, eso nos da ¿qué? Un tremendo ánimo. Que podemos orar y es como que el Señor va con nosotros y podemos tratar de resolver este problema. De la manera positiva también nos ayuda a entender de que hay hermanos que se preocupan por nosotros, oran por nuestras necesidades también. No estamos no estamos solos. No estamos solos. Y por eso, hermanos, sea lo que sea, pase lo que pase, no debemos dejar a la iglesia. La iglesia es un cuerpo que requiere todas las diferentes partes. La iglesia no es de nada perfecta, es lo opuesto. La iglesia está compuesta de personas imperfectas que están siendo perfeccionados por Dios. ¿Me entienden? La iglesia está compuesta de personas imperfectas en un proceso de siendo perfeccionada por Cristo. Entonces, cuando yo vea la debilidad en mi hermano y mi hermano vea la debilidad en mí, porque yo tampoco soy perfecto, tenemos que tener gracia y decir, hermano, Dios todavía está trabajando conmigo. Por favor, tenga paciencia, que yo no soy perfecto. Y espero que mi hermano diga lo mismo. Y diga, sí, hermano, a mí también. Vamos a orar juntos. Vamos a luchar juntos. Vamos a no dejarnos de congregarnos, como dice Hebreos, que no debemos de dejar de congregarnos, que debemos de unirnos. Vamos a ir al estudio bíblico. Vamos a ir a la reunión de oración. Vamos a estar juntos. Hermanos, no queremos que el estar juntos sea un yugo, tampoco. Pero tampoco no queremos faltar de congregarnos, porque hay un tremendo poder cuando nos congregamos. ¿Qué debemos orar? Bueno, yo creo que primeramente debemos orar por relaciones quebrantadas. Relaciones que necesitan el poder de Dios que las sane. Y segundamente que oremos por conocimiento y entendimiento de Dios. Estamos en un tiempo, hermanos, que la gente no lee la Biblia y comienzan a inventar sus propias cosas. Yo me meto a la computadora a leer todo tipo de cosas y el otro día estaba leyendo un artículo y alguien juraba de que Dios no mata a nadie, que nada más Satanás mata a personas, que Dios nunca ha matado a nadie. Y alguien rápidamente le respondió, tú nunca has leído la Biblia. No podemos comenzar a pensar y decir todo tipo de cosas por falta de entendimiento de Dios. Yo creo que necesitamos oración por entendimiento de Dios. Necesitamos animarnos en esta carrera para echar adelante. Porque eso es lo que estamos, en una carrera. Estamos caminando y estamos tratando de llegar al fin. Y nos necesitamos como hermanos en Cristo. Yo sé que a nadie le gusta hablar de la disciplina, ni a veces a nadie le gusta hablar de la oración tampoco. Pero es parte de ser una iglesia. Piénsenlo bien, en una familia, si la familia fuera a funcionar bien, se requieren dos cosas buenas, ¿no? La disciplina y la comunicación. ¿Por qué se requiere la disciplina? Bueno, porque uno quiere cuidar a los niños o cuidar a los padres o quien sea, y hay ciertas cosas que hay que arreglar. Decir, bueno, usted no está correcto en esto y a veces nos peleamos, pero nos arreglamos, ¿no? ¿Por qué? Porque somos familia. Y necesitamos una buena ¿qué? Comunicación para poder hacerlo. Yo no creo que la iglesia es tan diferente. Pero si no nos comunicamos, no vamos a saber en qué orar. Nada más podemos simplemente pretender que todo está bien, pero en realidad yo sé que todo no está bien. Es imposible. Entonces necesitamos confiar y confesar y decir, hermano, necesitamos oración. Necesitamos que usted ore por mí. Yo siempre estoy aquí al frente de la iglesia esperando que alguien venga al frente. Porque yo sé que siempre hay alguien que necesita oración, pero muy pocos pasan. No tengamos miedo, hermanos. Somos familia.
vamos a tener el amor y la gracia de poder atar y desatar lo que necesita ser atado y desatado. Porque el Señor nos ha dado una tremenda confianza, un tremendo ánimo en decirnos que Él está con nosotros. Amén. Oremos.